Bueno, para la gente que está viendo el video y los que hayan llegado de TikTok o de Instagram, voy a crear este canal para poder, voy a dedicarlo al final para poder hacer recaps más profundos, hablar de temas de trading. Así que si realmente les interesa, ahí se va a notar, pues, porque se van a quedar a verlo. Entonces, partamos con el recap de hoy, pues. ¿Cómo fue la sesión de hoy? ¿Cómo llegué a tomar la entrada que tomé? ¿Cuáles fueron las entradas que yo vi? Y cómo se determinó la dirección también del precio, partiendo en H4. ¿Por qué no voy a ver el diario? Porque yo, puta, en corto siempre que opero, parto del diario. Parto diario, H4, H1, 30 minutos, 15 minutos, 5 minutos, 1 minuto, escalando temporalidades hacia abajo. Pero no lo puedo ver porque si me pongo el diario se me desconfigura TradingView, así que simplemente tener en cuenta que hay un gap diario acá del que se puede reaccionar. Ya reaccionamos en esta zona, que fue el 12 de mayo, reaccionamos, pero podemos volver a reaccionar o invertirlo. Vamos bajando fuerte, así que de todas maneras, aunque esté ese gap diario, nuestro DOL sería este low de aquí. Ya, este sería el objetivo del día, o de la sesión por lo menos. Entonces, teniendo eso en cuenta, ahora bajamos temporalidades y yo en el momento me fui a H1 y ahora voy a explicar por qué. No H2 ni H3 porque igual la reviso. Pero en este caso la que me servía era H1. ¿Y por qué? Porque uno, si se va, a ver si avanza esta cuestión. Aquí está. Ya, esta es la apertura. Ya, esto a las 7, a las 8, de 8 a 9, ya. Eh, yo para determinar las reacciones busco siempre el gap de mayor temporalidad, el FBG. En este caso, el de mayor temporalidad es este. Porque claro, aquí reaccionó de este otro aquí. Ahora, de este movimiento, el de mayor temporalidad es este de H1, ¿ya? FG de H1. Entonces yo lo que voy a esperar es que se reteste este gap de H1 y de aquí que el precio reaccione para ir hacia el DOL o el objetivo del día. ¿Vale? Entonces, eh, a eso se nos suma también el hecho de que esta zona está marcada por equal highs. Ya, estos dos relative equal highs es liquidez y tenemos el gap de H1. Entonces, lo que estaríamos esperando a la apertura, que sería esta, es exactamente eso que pasó. Lo que estábamos esperando a la apertura era que el precio manipulara estos highs, estos equal highs, dentro del gap de H1 para reaccionar a la baja y así poder vender y tomar este low del día. Eso es exactamente lo que termina pasando. Si nos vamos a M1, se nota aquí, manipula muy fuerte y en ningún momento buscando compras. ¿Por qué? Porque como digo, tenemos el low aquí, que es liquidez, pero extrema aquí, este low, que el precio va a querer ir a tomarlo. Y otra cosa, está el gap de H1, sí, pero estos igual highs y es no los toma. Entonces nos deja un SMT. Aquí se ve. Estos son los highs que estoy marcando aquí. Ahí se ve. Estos highs de acá. Y es no los toma, pero el Nasdaq sí. Y eso es confirmación de venta al final. Entonces, súper buena confirmación esa. Lo otro, aquí está el primer setup. Este setup yo no lo tomé, no me gustó. Hay gente que lo tomó, sí, en M1 era muy válido, sí. Pero para mí no era, no me servía a mí. ¿Por qué? Voy a explicar claramente por qué. Estamos reaccionando a H1, tenemos el SMT, pero este gap de M1 para mí no me sirve porque hay uno de mayor temporalidad. Yo, como decía, siempre espero el de mayor temporalidad. Y en este caso, el de mayor temporalidad para esperar invertir era este chiquitito de M3. Entonces yo debería haber entrado aquí, a la inversión de este gap de M3. ¿Ya? ¿Por qué toma esta entrada? Porque al mismo tiempo se está testeando un gap de M5, entonces ese gap de M3 se me invalida totalmente. ¿Ya? Este gap de M5 no puedo entrar si es que se está testeando, porque si ahora el precio, aunque claro, uno diga que está súper bajista, si el precio decide reaccionar ahora, me sacan stop. Entonces, eso es lo bueno de la venta en M1, que uno alcanza a vender y mover break-even en este low al momento de tocar el gap de M5. Entonces uno se protege de la posible reacción de M5. Pero como digo, yo no puedo tomar esa venta en M1 porque está el gap de M3. Entonces al final, esta operación para mí no era buena. Para mí por lo menos. No quiero decir que la operación sea mala, ya no estoy diciendo eso, solamente que para mí no era buena. Y luego de eso, bueno, seguí esperando, seguí esperando, seguí esperando. Aquí es donde se da los otros dos setups, que yo tomé uno de los dos, que son mis favoritos de hoy día. Teníamos una re SMT aquí, teníamos la primera y la segunda, doble confirmación de venta, teníamos el gap de M5 que está aquí abajo, pero también se genera uno de M4 aquí.
del que se puede reaccionar, ¿ya? Y nada, pues ahí tendríamos que esperar, si es que lo invierte, si es que invierte este gap de M4, el precio quizá podría empezar a subir, perdón, a subir por el tema de que reaccionamos de M5 y tenemos un IFBG en M4 en el caso de que se hubiera invertido, pero no lo hace, por lo tanto reacciona hacia abajo y no nos respeta al final la reacción de M5, que se podía esperar por el tema de que estamos súper bajistas. Entonces, ahora, teniendo este panorama, las entradas que se presentaron fueron dos y la primera fue este IFBG en 30 segundos. Yo no tengo 30 segundos en el TradingView, pero puedo verlo en el Trade8. ¿Y por qué no tomé esta venta en 30 segundos? Que hubiera sido tal que así. Ya, muy buena venta. Y con el break-even en este low, ya sea o en el low de más abajo, que hubiera sido este. ¿Por qué no tomé esta venta? Porque no vi 30 segundos en el momento. Y lo otro, como decía nuevamente, mi estrategia es el gap de mayor temporalidad. En esta subida, el gap alcista de mayor temporalidad a invertir es M1. Entonces yo lo que tenía que esperar era que este gap de M1 se invirtiera. Al momento que se invierte, yo vendo. Y eso fue lo que hice después. Po. Pero, como digo, no vi 30 segundos y me pasé por alto de que yo puedo tomar estas entradas, aunque no sea el gap de mayor temporalidad. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que uno puede hacer es entrar aquí, uno agarra un mejor RR, una posición mejor, más alto todavía, y mover break-even al momento al que llegue el precio al gap de mayor temporalidad. No a estos lows, sino al de mayor temporalidad que sería este. Al momento del precio tocar el gap de M1, uno mueve break-even. ¿Por qué? Porque si ahora el precio decide reaccionar de este gap de M1, y subir, me sacan break-even, no pierdo nada y tampoco voy a tomar la venta que estuve esperando inicialmente. Entonces me fui break-even, pero en el caso de que el precio desee invertir, si yo espero, voy a agarrar un peor RR, pero si el precio lo invierte y uno entró aquí arriba, agarra un mejor RR y uno tiene que estar menos tiempo en el trade porque claro, hasta aquí al low me da un 1-2, siendo que la entrada que tomé después, que era hasta el 1,1,5, me hubiera dado de RR un 1 a 1,5. Entonces es mucho menos RR, siendo que el movimiento es el mismo. Entonces la entrada de 30 segundos es mucho más precisa. Pero hay que tener en cuenta eso. Cuando el precio llega al gap de mayor temporalidad, hay que mover break-even. Y eso se relaciona con la entrada que me dio en esta zona. Y por eso esta de M1 era buena, porque estaba lejos del gap de M5, que era el de mayor temporalidad. Entonces al tocarlo había la posibilidad de mover break-even. Y así uno evita pérdidas innecesarias por reacciones que quizás se pueden dar o quizás no. Porque nadie sabe realmente si es que va a reaccionar en este gap de M5 o en el de M1. Entonces siempre hay que asegurarse a proteger capital al final. Teniendo todo eso en cuenta, yo no tomé la de 30 segundos, muy buena entrada. Como digo, yo no la vi. Y no sé si lo hubiera tomado, porque quizá, porque en el momento me sentí igual raro, porque empezó a hacer como esta reacción y estaba, ¿invierte en M4 o no? ¿Reacciona en M5 o no? Entonces estaba preocupado de eso más de buscar una venta. Entonces no sé si lo hubiera tomado, aunque lo hubiera visto. Pero de todas maneras terminé tomando esta con el stop al swing high que tenía la SMT y tenía el TP al doll con el break even a este low. Y finalmente lo que pasa es que el precio cae, me activa el break even, muevo break even, me saca en esta vela roja, o sea, en esta vela blanca me saca y después se va al TP. Así que me fui sin absolutamente nada, pero con un buen trade y una buena dirección. Ese sería el trade para mí, los trades que vi y los trades que consideré. Como digo, el primero yo no lo consideré, no lo estaba buscando. El segundo de 30 segundos no lo vi, pero lo hubiera considerado. Y el tercero es el que estuve esperando toda la sesión prácticamente. Pero me fui break-even. Así que eso sería por el día de hoy, que es 19 de mayo. Así que, nada, pues, como decía al inicio del video, voy a dejar este canal para hablar de temas de trading, hacer los recaps más profundos y la gente que le interese saber acerca de la terminología, acerca de los conceptos que utilizo yo, que como muestro son tres, son gaps, son imbalances que se invierten, que reaccionan, la SMT, que son las diferencias, las divergencias entre IES y Nasdaq, y la liquidez, que es lo más importante al final. Porque uno puede entrar con un CISD, uno puede entrar con una reacción de una vela, pero al final lo que importa es la liquidez porque eso es lo que determina dónde va el precio. Así que, nada, eso. Chau.